Evangelio según Marcos capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo 42, Evangelio según Marcos 15, 42. La verdad, tengo que reconoceros que esta mañana, al estar aquí con vosotros, al estar saludando a todas las personas, al hablar de una situación con un querido hermano que se dio ayer, y también al escuchar las canciones que hemos cantado, y sobre todo la segunda, cuando habla que el Señor Jesús resplandece, fue como una confirmación del Señor que tenemos que ir a Marcos capítulo 15, versículo 42, para ver algo muy determinado, una historia de un hombre del que muy pocas veces hablamos, pero que es uno de los héroes del Señor. En la Biblia hay muchas personas que son héroes, yo les llamo héroes desconocidos, porque nosotros, en la sociedad en la que estamos ahora, adoramos, por decir de alguna manera, a las personas que son conocidas, que son famosas, a los que tienen millones de seguidores en las redes sociales, a los que ocupan las primeras páginas de los medios de comunicación, a la gente que todo el mundo admira, a los que hacen cosas extraordinarias, y nos parece normal seguir ese tipo de personas. Pero cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta de que las personas que están en el corazón de Dios, que están escritas en su corazón, son personas muy diferentes. Son sus héroes, sus heroínas, son hombres y mujeres que transformaron la realidad, que incluso en muchos casos ni siquiera hablamos de ellos, o las cosas que hicieron da la impresión de que las hicieron en secreto, que nadie sabía lo que estaba ocurriendo, pero si no hubiera sido por ellos, la historia sería completamente diferente, y si no hubiera sido por ellos, en muchos casos nosotros no estaríamos aquí. Así que tenemos que hacer un esfuerzo al leer la palabra del Señor, siempre pidiendo que el Espíritu de Dios nos guíe, nos ilumine, para comprender cómo Dios usa absolutamente las circunstancias y todas las situaciones de una manera completamente diferente a lo que nosotros pensamos. Y lo que nosotros en apariencia nos parece a veces alguien extraordinario, alguien que está haciendo cosas extraordinarias, quizás para Dios no lo es tanto. Y cuando nosotros a veces ni siquiera conocemos lo que alguien está haciendo, a veces hasta en secreto, no nos damos cuenta que está transformando el mundo por el poder del Espíritu de Dios. Así que tenemos que cambiar nuestra mentalidad en el sentido de pensar cuáles son las cosas importantes y cuáles no lo son, porque Dios ve las cosas de otra manera. Y esta es una de esas personas. Evangelio según Marcos, capítulo 15 y versículo 42. Todos sabéis lo que sucedió antes. El Señor Jesús fue crucificado, entregó su espíritu en manos del Padre, y dice el versículo 42, al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión le preguntó si estaba muerto, y comprobando esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José. Versículo 46, Josué compró un lienzo de lino, y bajándole de la cruz, le envolvió en el lienzo de lino, y le puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para ver dónde le ponían. Una persona extraordinaria, un héroe, José de Arimatea, alguien del que muy pocas veces hablamos. Y a mí me encanta decir, y perdonadme los que ya me habéis escuchado muchas veces, que la mejor manera que tenemos de introducirnos en la palabra de Dios es, número uno, pedirle al Espíritu de Dios que nos hable, y en segundo lugar, introducirnos nosotros dentro de la historia. Ser nosotros José de Arimatea, ser nosotros la persona que estamos leyendo, sea quien sea, porque esa es la manera en la que nosotros aprendemos, y sobre todo que nuestra vida es transformada por lo que leemos. En esta mañana, en unos minutos, vamos a ser José de Arimatea, porque a veces incluso cuando leemos la palabra de Dios en la belleza de lo espiritual, y a veces nosotros incluso lo espiritualizamos más todavía, perdemos la belleza de lo que Dios quiere enseñarnos a cada uno. Y aquí nos habla de José, un hombre que nos dice que era miembro del concilio, miembro del Sanedrín,
uno de los 71 miembros del Sanedrín, una de esas personas que la Biblia nos enseña que fueron los últimos responsables de que el Señor Jesús fuera a la cruz. Pero él no había estado de acuerdo con esa decisión. Era una persona muy conocida, una persona que tenía cierto poder incluso en la ciudad, una persona al que todos podían señalar, una persona que quizás tenía también una cierta posición económica, pero era la única persona en este momento que fue capaz de cumplir la voluntad de Dios, de hacer algo que absolutamente nadie, ni siquiera ninguno de los discípulos ni nadie se atrevió a hacer. Y en el momento en el que todos huyeron, en el que todos escaparon, en el momento en el que todos pensaban, incluso los mismos discípulos, que de la misma manera que habían crucificado al Señor Jesús, quizás podrían quitarles la vida a ellos, y esa fue una de las razones por las que Pedro también le negó, y los demás huyeron, salvo Juan, que se quedó al pie de la cruz, y las mujeres que le acompañaron hasta el final, incluso en este momento. Pero ese es otro tema, hablaremos de las mujeres otro día, porque realmente ellas son heroínas de la fe. Pero en este momento la historia es la de José de Arimatea, la de cada uno de nosotros. Y dice la Biblia que armándose de valor fue junto de Pilato, es decir, la persona que había dictado sentencia para quitarle la vida al Señor Jesús. Y sé que me comprendéis, porque detrás de todo estaba el plan de Dios. Nada se escapó a las manos de Dios, porque el Señor iba a la cruz voluntariamente. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Pero el que había sido el último responsable, el que había firmado su sentencia de muerte, había sido Pilato. Y este hombre, José de Arimatea, se arma de valor y va a pedirle al emperador romano, al que era, por decirlo de alguna manera, el gobernador en nombre del emperador romano, que le dé el cuerpo del Señor Jesús. Ahora, ¿te has puesto alguna vez en su lugar? Piensa que eres una persona conocida en esta ciudad, que todos saben quién eres. Y de repente la persona a la que has escuchado hablar tanto tiempo, a la que has visto hacer milagros, a la que has visto multiplicar los alimentos, los panes y los peces para que las personas pudieran comer, a la que has visto resucitar a los muertos, a la que hablaba de una manera tan extraordinaria que hasta sus enemigos decían, nadie habla como este hombre. Resulta que esa persona está clavada en una cruz, está muerto. Y nadie se preocupa por él. Y todos los que le siguieron durante 3 años han huido. Y todos los que fueron sanados por él desaparecieron. Y los que fueron resucitados por él no están ahí. Perdonadme que os hable de esta manera, pero estamos hablando de algo real. A veces nosotros espiritualizamos las cosas y no aprendemos en nuestra vida lo que significa ese momento. Tú eres José de Arimatea. ¿Qué harías? ¿Te armarías de valor para ir a preguntarle y pedirle al gobernador el cuerpo del Mesías? La Biblia está llena de héroes, hombres y mujeres que han hecho lo que tenían que hacer, sencillamente porque amaban al Señor. Y en cierta manera nunca midieron el costo, nunca les preocupó, nunca pensaron, bueno, ¿y qué pasará? ¿Qué pasará si el gobernador también me condena a mí a muerte? ¿Qué pasará si pierdo mi familia? ¿Qué pasará si...? Podría haber hecho cientos de preguntas. Podrías haberte hecho cientos de preguntas tú mismo, tú misma. ¿Es así o no? Pero él no lo hizo. La Biblia, que es encantadora en cada uno de los detalles, en cada una de las palabras que nos dice, no solo porque es la palabra de Dios, sino también porque lo expresa de una manera extraordinaria y nos dice, se armó de valor, tomó todo el valor que pudo sacar, todo el valor que pudiste sacar, no sé de dónde, y te presentaste al alcalde, al gobernador, al responsable de la ciudad, y dijiste, yo quiero el cuerpo de Jesús. Yo quiero enterrarlo. Porque, sabes, las profecías decían que iba a ser enterrado en un lugar, en un cementerio de alguien rico. Y José de Arimatea no miró hacia otro lugar, no pensó nada. Dijo, yo soy esa persona. Yo tengo el poder, el dinero, la posición para enterrar al Mesías, yo voy a hacerlo. Y no le preocupó en absoluto las consecuencias ni las circunstancias. Queridos hermanos, queridas hermanas, este mundo sería muy diferente si fuéramos capaces de hacer sencillamente lo que Dios nos pide, lo que tenemos que hacer.
a veces hasta sin calcular el costo. A veces cantamos canciones que hablamos y nos dicen, bueno, lo que me digas yo haré, y no importa lo que sea o no importa lo que tenga que pagar, pero ¿verdad que cuando luego llega la situación concreta es más difícil? Aquí tenemos un héroe, una persona que Dios usó cuando todos se escondieron para decirle al Señor, no me importa el costo, no me importa si pierdo mi vida, yo voy a bajar el cuerpo del Señor Jesús de la cruz y lo voy a poner en una tumba, en la mía personal, en el lugar. Y eso es mucho más que una parábola, que una metáfora, en el lugar donde yo debería haber estado. La Biblia dice que Pilato, y otra vez, nunca leáis la palabra de Dios sencillamente porque a veces pensamos que ya la hemos leído tantas veces, que ya lo conocemos todo. Leedla siempre como si fuera la primera vez. Entonces la Biblia dice que Pilato quiso certificar que el Señor estaba muerto y le dijo al centurión, ve a ver si está muerto. Quizás fue el mismo centurión que mandó atravesar al Señor con una lanza, ¿os acordáis? Para que de su costado saliera sangre y agua, porque quiso certificar que realmente ese llamado rey de los judíos estaba muerto. Y a mí eso me encanta porque hablando muchas veces con mis amigos, con personas que no creen en el Señor, que no son capaces de comprender la grandeza del Mesías, del Señor Jesús, me dicen, pero ¿cómo sabes que el Señor Jesús resucitó? Yo les puedo decir muchas de las razones históricas, arqueológicas, todo lo que ha significado la resurrección del Señor Jesús en toda la historia de la humanidad, en todas las culturas del mundo. Pero para mí, quizás porque soy gallego y me gustan mucho algunos detalles, siempre les digo, ¿sabes lo que a mí más me certifica la resurrección del Señor? Es que no fue Él ni sus discípulos quienes proclamaron su muerte ni su resurrección, sino que fueron sus enemigos. Fue Pilato el propio que se certificó, el propio que quiso certificar que el Mesías estuviera bien muerto, y fueron después sus enemigos los que urdieron una trama para decir, no, vinieron sus discípulos y robaron el cuerpo, ¿os acordáis? Fueron ellos los que dijeron que el Señor había resucitado en primer lugar, porque sus discípulos habían huido todos y nadie creía que Él iba a resucitar. Pero hubo un hombre que se armó de valor y pidió el cuerpo del Señor Jesús. Ahora, 2 o 3 detalles más, porque la historia es tan bonita que tenemos que introducirla dentro de nuestro corazón y no olvidarla nunca jamás. Lo habíais leído muchas veces, ¿verdad? Pero tú te imaginas, eres tú mismo, tú misma, ¿te imaginas bajando el cuerpo del Señor Jesús de la cruz? ¿Te imaginas pensando, Él es Dios mismo? Es el Mesías, yo lo he visto, lo he escuchado, ha transformado mi vida y ahora tengo que bajarlo de una cruz. ¿Está sin vida? ¿Cómo se entiende? Dios hecho hombre, un cuerpo sin vida. Y cuando le estaba poniendo las especies era todo un proceso largo y introduciéndolo en la tumba. ¿Qué creéis? ¿Que lo hizo de una manera mecánica? No. Si yo hubiera estado en su lugar, yo estaría temblando, quizás llorando, diciendo, es el Mesías, ¿qué estoy haciendo yo aquí? No penséis que estoy explicando algo de una manera emocionante o usando la imaginación espiritual. ¿Qué habríamos hecho nosotros si hubiéramos estado en esa situación? ¿Veis cómo ponernos en la piel de las personas nos hace ver las cosas de otra manera? Dice que lo preparó todo de una manera perfecta. Queridos hermanos, hermanas, eso no suena muy espiritual, pero deciros que muchas veces los hijos, las hijas de Dios, ¿sabes en qué nos demostramos que realmente amamos a nuestro Padre Celestial? En que hacemos todas las cosas bien. Es imposible hacer todo a la perfección, pero intentamos hacer todo bien en nuestro trabajo, en nuestra vida, con la familia, en todas las circunstancias, ¿me entendéis? Queremos hacer las cosas bien, porque al Señor le gusta que hagamos las cosas bien. Él preparó todo de una manera determinada y hizo correr bajar, descender la piedra que normalmente estaba a la entrada de los sepulcros para que la taponara y para que el Señor quedara allí. Ahora los últimos minutos de esta mañana, porque no quiero ser muy largo. Nosotros pensamos que la historia terminó ahí,
Pero para mí personalmente, y no sé si me vais a seguir en esto o no, si os va a hacer bien o no, pero para mí personalmente la historia comienza precisamente ahí. Porque dice que era el día de la preparación, justo antes del sábado. ¿Qué hacía el pueblo judío el sábado? Todo el mundo iba a la sinagoga, el Sanedrín se reunía. Así que José, como persona que amaba al Señor, al día siguiente, por la mañana, fue a la sinagoga. Se encontró con los miembros del Sanedrín. No estoy inventando nada. Pero pensad un poco, utilizad vuestra imaginación espiritual para saber cómo fue ese día. ¿Qué le dirían sus compañeros? El Mesías, crucificado, tú lo enterraste. ¿Es ese el Mesías en el que tú crees? ¿El que está muerto? ¿El que tú mismo lo pusiste en la tumba? Yo creo que no estoy descubriendo nada nuevo al pensar, tal como somos las personas, que muchos de sus compañeros se burlarían de él. ¿No lo has pensado nunca? 3 días predicando, 3 días sanando a la gente, 3 días diciendo que era el Hijo de Dios, y ahora ¿dónde está José? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu Mesías? ¿Veis un poco lo que espero que el Espíritu de Dios quiera decirnos esta mañana? Cuando hay algo malo en nuestra vida, cuando estamos sufriendo, cuando no sabemos lo que ocurre, siempre viene alguien a decirnos, directo o indirectamente, ¿dónde está tu Mesías? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás así? ¿Por qué te está pasando eso? Cuando tomamos buenas decisiones, cuando yo estoy en mis negocios o trabajando y todo el mundo engaña y yo digo, no, yo no voy a engañar sencillamente porque yo amo al Señor, y todos se burlan de mí y me dicen, ¿y de eso te sirve seguir al Señor? ¿De eso te sirve tu Mesías? ¿Dónde está? Cuando yo soy un adolescente o algo más, o soy un joven y quiero vivir de una manera diferente y tomo decisiones diferentes y le digo a las personas, no, yo voy a ser fiel al Señor y yo no voy a vivir como las demás personas viven, y los demás se burlan de mí y dicen, sí, ¿por qué vives de esa manera? Vaya tontería, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué hago? ¿Veis cómo esa pregunta y esa situación es mucho más importante de lo que pensamos? José es un héroe. Yo supongo que habrá llorado esa noche, ese día, que le habrá hecho 1000 preguntas a Dios diciendo, Señor, ¿por qué? ¿Tu hijo es realmente tu hijo? ¿Es realmente él? Está en la tumba, yo le puse. Cuando no comprendemos las cosas que Dios nos pide, cuando estamos pasando situaciones muy difíciles, ¿sabes? Tenemos todo el derecho a decirle al Señor, Señor, yo no lo entiendo. Porque ¿sabes lo que hace Él? Nos abraza y nos dice, no te preocupes, yo estoy contigo y yo te voy a cuidar y yo no te voy a abandonar nunca. Y sabes, tú estás haciendo lo que tienes que hacer y estás siendo valiente, has tomado valor, yo no sé de dónde, yo sé que Dios no habla así, pero sé que me entendéis. Yo te he dado valor para esa situación en la que estás y no te preocupes de lo que los demás dicen, no te preocupes si alguien se burla, no te preocupes incluso, no te preocupes si tú no sabes lo que está sucediendo, no te preocupes si lo que has hecho ha quedado en secreto y teóricamente nadie lo puede saber, pero has hecho bien, porque yo sí lo sé, yo te estoy cuidando y para mí eres un héroe, eres una heroína. Estás en mi corazón, eso es lo que Dios nos dice y eso es lo que Dios seguro le habrá dicho a José. Porque sabéis, todos conocemos cómo siguió la historia, tenemos esa ventaja ahora. Pero si nosotros fuéramos José ahora y nos hubiéramos introducido dentro de su corazón y no supiéramos lo que ocurre en Marcos capítulo 16, estaríamos viviendo una de las mayores agonías de nuestra vida. Pero afortunadamente sabemos lo que pasó en Marcos 16. El Señor Jesús resucitó. Parecía ser un viernes a la noche normal, pero el domingo estaba en camino. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces no nos damos cuenta de que el domingo está en camino. Que el domingo va a llegar. Que el Señor va a resucitar. Y entonces se acabaron las burlas, se acabó el sufrimiento, se acabaron los problemas, se acabó el secreto, se acabó todo.
porque el Señor resucita, lo hace todo absolutamente nuevo, y entonces es cuando nos dice: buen siervo, buena sierva fiel. Has hecho algo que ni imaginabas, que nadie se atrevió a hacer. Fuiste realmente fiel en tu vida, cumpliste mi voluntad aunque nadie lo supo. Eres un héroe, una heroína para mí, ¿lo sabes? Yo a veces bromeo con estas cosas en el buen sentido de la palabra, y los que me conocéis lo sabéis. A mí me encantará cuando estemos en la presencia del Señor hablar con muchas de estas personas y preguntarles muchas cosas, como os digo, y muchos me comprendéis, soy gallego, me gusta preguntar. Y entonces me encantará ver a José y preguntarle por lo que sucedió, porque la Biblia nos dice que después, cuando el Señor Jesús resucitó, se apareció a las mujeres, se apareció a sus discípulos en varias ocasiones y a más de 500 a la vez, y no tengáis ninguna duda que también habló con José. Y yo no sé cómo habrá sido esa conversación, pero un día lo voy a preguntar. Pero yo me imagino al Señor abrazando a José de Arimatea y diciéndole: mira, lo que nadie se atrevió a hacer nunca, tú lo hiciste, arriesgaste tu vida, hiciste lo que había que hacer, hiciste lo que era correcto. Muchas gracias. ¿Y sabes lo que significa recibir la gratitud de Dios? Porque Dios es así. Nosotros muchas veces sí somos muy desagradecidos en muchas cosas, pero Él no se olvida de nada. Dice que hasta un vaso de agua que damos no pierde su recompensa. Así que yo me imagino al Señor abrazando a José. No sé lo que le diría, algún día lo preguntaré. Pero sabes, esa es la última lección de esta mañana. Seguro que hay muchas más, pero el tiempo se va. Pero esa es la última lección. Parecía ser un viernes a la noche normal, parecía ser un sábado normal, pero el domingo estaba en camino. Y queridos hermanos, queridas hermanas, yo no sé cuál es la situación en la que estamos viviendo cada uno de nosotros ahora, lo que está pasando. A veces situaciones de enfermedad, a veces problemas en nuestros trabajos, a veces situaciones muy difíciles a nivel de la familia, a veces incluso que no nos comprendemos a nosotros mismos, a veces cosas que parece que se escapan de nuestras manos y pensamos: ¿y cómo voy a vivir? ¿Y qué va a ocurrir en el futuro? No te preocupes, parece un viernes a la noche, parece que el Mesías está en la tumba, pero no es cierto, el domingo está en camino. El domingo va a venir y Él va a resucitar, ya lo hizo, pero ahora estamos esperando otro domingo y es el día que Él vuelva. Entonces parece un sábado normal, incluso hoy parece un domingo normal, puede parecer una semana normal, parece el año 2018 normal, pero no es cierto. El domingo está en camino, la venida del Señor está en camino, Él está en camino, y la última palabra no la tiene nadie, no la tiene el emperador romano, no la tiene el gobernador, no la tiene nadie por más dinero que tenga en este mundo. La última palabra en el mundo, en todas las cosas, la tiene el Señor Jesús. Por eso dice: yo soy el alfa y la omega. Él creó el universo y Él tendrá la última palabra también. Así que sea lo que sea que estamos viviendo, pase lo que pase, sea cual sea la situación, sea cual sea la incomprensión en la que estamos, incluso nuestras dudas o las dudas que pudo haber tenido José, no te preocupes, el domingo está en camino. Llega un día que todo va a ser transformado, y para que nosotros lo comprendamos, y de una manera además absolutamente radiante, como todo lo que nos dice la palabra de Dios, no nos habla casi nada de la vida eterna, solamente nos dice que en los cielos nuevos y en la tierra nueva van a haber cosas que nunca jamás nadie ni imaginó, ni oyó, ni vio. Ahora, a mí que me encanta esta tierra y muchos de los lugares, no solamente aquí, sino en todo el mundo, que son absolutamente espectaculares, y cuando leo en la Biblia que cosas que jamás ningún ojo pudo ver, nadie pudo imaginar, Dios ha preparado para nosotros, yo digo: madre mía, ¿qué será eso? El domingo está en camino. Y como nos da muy pocos detalles, solo nos dice una cosa: ¿sabes lo que será toda la eternidad? La celebración de las bodas del Cordero, una fiesta. ¿Os gustan las fiestas? Toda la eternidad será la celebración de una fiesta. ¿Por qué? Dios sabe todos los momentos que hemos pasado, las incomprensiones, los dolores, las cosas que no comprendemos o que no podemos asimilar, las situaciones en las que no podemos hacer nada.
las situaciones en las que otras personas deciden por nosotros. Dios sabe todo eso. Y entonces dice, mira, para que se os olvide todo, un día en los cielos nuevos y en la tierra nueva, preparada para todos los que me aman, habrá una fiesta tan grande que nunca jamás vas a recordar nada de lo que ha pasado antes. Y no tanto que no lo recuerdes, porque dice, Dios enjugará toda lágrima de ellos. Y claro, nosotros como a veces somos tan espirituales pensamos, toda lágrima, entonces ya está. No, la palabra que usa para toda lágrima es singular, es cada una de las lágrimas de ellos. Es como si el Señor tomara la eternidad para tomarnos en sus brazos a cada uno de nosotros, y yo no sé de qué manera, pero dijera, ¿tú te acuerdas aquella situación, que pasó tal situación, que pasó tal cosa, las lágrimas que derramaste? No te preocupes, yo estaba allí y yo estoy aquí contigo. Irá así cada una de nuestras lágrimas diciendo, yo estaba contigo y yo estoy contigo ahora. Y todo eso no va a volver, porque el mal nunca más va a ser. Sea cual sea la situación que estamos viviendo ahora mismo, puede parecer viernes a la noche, puede parecer sábado, el domingo está en camino. Nunca lo olvidéis. La última palabra no la tiene un Salvador en la tumba, la tiene un Salvador resucitado. Así que necesitamos descansar en Él, armarnos de valor como José se armó de valor, y sea cual sea la circunstancia, la situación en la que estemos o lo que no comprendemos, decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo voy a hacer tu voluntad, dame poder para hacerlo, para hacer las cosas bien, para vivir amándote a ti. Yo no puedo, pero por tu Espíritu sé que me vas a ayudar. Y eso es lo único que me va a preocupar. Amarte a ti, seguirte a ti, y ya llegará el domingo. Esa es nuestra actitud. Eso es lo que realmente transforma la historia. Y por eso tenemos que tomar la decisión para vivir de una manera diferente. Y esa decisión se toma en el día de hoy, cada momento de nuestra vida, pero también comprometiéndonos con el Señor, diciéndole, Señor, yo quiero vivir siempre a tu lado, descansando en ti, amándote con todo lo que soy y viviendo de acuerdo a tu voluntad.